Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a un encuentro más de la Fundación Espacio Público. Gracias a los trabajadores y a los responsables de público que hacen posible reunirnos hoy para hablar de periodismo independiente. Y para ello nos acompañan dos destacados profesionales. En primer lugar, Virginia Pérez Alonso, periodista digital de larga carrera en España y directora actual de Público, y luego Miguel Mora, director de Contexto, que fue periodista del País del 90 al 2004 en Cultura y luego corresponsal en Lisboa, Roma y París. Y en enero fundó Contexto con otros 13 periodistas. Gracias a los dos por aceptar este encuentro en unas fechas complicadas para todos y marcadas por la polarización electoral de las últimas elecciones a la Comunidad de Madrid y a 4 días del aniversario del 15M. El 15M exigía, hace 10 años, no ser mercancía en manos de políticos y banqueros y proponía, en cambio, a los periodistas colaborar y crear juntos un flujo de contrapoder informativo que promoviese la participación y transparencia en las instituciones públicas y en los medios. Este nuevo modelo, que en nuestros escritos académicos llamamos cuarto poder en red, se basaba, insisto, en la colaboración con la ciudadanía y entre medios afines. En este sentido, la encuesta de la Plataforma de Medios Independientes sobre la monarquía, que se realizó el 12 de octubre de 2019, era ejemplar. Se financió con microdonaciones y fue analizada por 16 medios diferentes. Curiosamente, se manifestaba de nuevo un consenso crítico. Un 70% de respaldo exigía transparencia y rendición de cuentas a la monarquía. Un 70% que también se parece a los porcentajes de apoyo al 15M. Por otra parte, como dije antes, el quincemayismo pedía sustituir la competencia mercantilista por la colaboración entre medios, que así ganarían en difusión e impacto, abordando grandes investigaciones que por sí mismos y por separado no podrían realizar. En esta línea, me parece ejemplar la pieza que publicaron Miguel y Pilar González de Lara en Público. En un esfuerzo conjunto de 2 redacciones y 2 reporteros, dio lugar a una disección que pocos han hecho: el modo de gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid basado en la privatización clientelar de los servicios públicos. Y en este caso se abordaba el sistema universitario madrileño, que cuenta ya con 12 universidades privadas, el doble que las públicas. Y se exponían cómo las tramas políticas, judiciales, policiales y mediáticas lograron que el holding de Planeta presionara sin éxito desde 2016 a Cristina Cifuentes para obtener una licencia universitaria. En plena pandemia y contra el criterio de los expertos, como señalaban tanto Miguel como Pilar en su pieza, la presidenta madrileña dio luz verde en el 2020 a una escuela de administración de empresas por la vía de urgencia. Así que Miguel y Virginia, vamos ya, pues, que andamos muy flojos de tiempo y muy cortitos de tiempo. Empezamos. Y para empezar, una parte que dedicaremos a las elecciones madrileñas y la posibilidad de un periodismo independiente. Miguel, Virginia, ese reportaje que comentábamos exponía a las claras que el escándalo de los másters de la ORJC había sido una palanca de presión a Cifuentes para que cediese al deseo del Grupo Planeta de tener una universidad privada en Madrid. ¿Nos explicáis más en detalle esta trama de connivencia? Bueno, no solo Planeta presionaba, lo que hay que contar que justo antes de que llegara Ayuso al poder, en el último pleno de la anterior legislatura, Garrido, que era el número 2 de Cifuentes y que fue obligado a coger el cargo después de que Cifuentes dimitiera, aprobó 3 universidades privadas más de golpe, 2 relacionadas con organizaciones religiosas y una con la fundación de la banca. Bueno, digamos que el negocio de las universidades privadas ha encontrado en Madrid el perfecto caldo de cultivo para desarrollarse porque, bueno, no en vano el PP lleva gobernando 26 años y ha conseguido batir el récord de universidades privadas en una comunidad, como tú contabas, hay en este momento 12, pero ya hay otra que también se aprobó en el último día de mandato de Ayuso antes de que convocara las elecciones, que se ha mandado al Consejo de Gobierno. Hay otra en marcha, o sea que va a haber 13 en breve plazo. Todas ellas tienen un punto en común, que han sido desaconsejadas por los expertos universitarios y los rectores. Y en concreto la de Planeta coincidió con la ofensiva mediática que, según se contaba en ese reportaje, se coordinó
desde la división audiovisual de Planeta, que dirige Antonio García Ferreras, y en la que participaron también Casals y Creueras, los máximos directivos de la empresa, y además de Marguenda, el director de La Razón. Bueno, lo que se venía a contar ahí es que básicamente había un interés enorme del Grupo Planeta por tener esa universidad privada en Madrid, que presionaron, insultaron, atacaron y presionaron de todas las maneras posibles a Cifuentes para que la autorizara, y un par de años después de que empezaran esas presiones empezaron a publicar las cosas sobre la Universidad Rey Juan Carlos, y como no fue suficiente lo del máster falso de Cifuentes para que dejara el cargo, se publicó aquel famoso triste vídeo del supermercado donde estaba Cifuentes robando unas cremas en OK Diario, y eso finalmente la obligó a dimitir. Desde luego, el Grupo Planeta tenía algún interés más, aparte de la universidad privada, en presionar y atacar a Cifuentes, como por ejemplo era el caso del canal de Isabel II, el desfalco en el canal de Isabel II, en el que estaba implicado un directivo de La Razón, que era presidente de la empresa latinoamericana donde se encontró el desfalco, ¿no? Pero lo que sí se veía ahí muy claramente, y se confirmó también en la última, en lo que siguió a la aprobación de la universidad privada, que fue, como decías, aprobada por la vía de urgencia y contra el criterio de los expertos, fue que además Ayuso regaló un contrato de 14,5 millones de euros a Planeta Educación, también en plena pandemia, un contrato de urgencia, también digamos, basado en una supuesta prisa para digitalizar una página web de la comunidad, justo después de aprobar la universidad privada. Entonces, lo que aparece ahí, desde luego, es una potentísima coalición de intereses entre Ayuso y un grupo de comunicación, que es el más importante del país, que, bueno, no había más que ver la campaña para darse cuenta del trato de favor que recibió Ayuso, ¿no? durante la campaña por parte de La Sexta y Antena 3, con entrevistas repetidamente emitidas, incluso el mismo día en las dos televisiones, y con el culmen del reportaje que se le hizo el otro día en La Sexta, en Salvados, de un día de campaña con ella, en la que, como hemos publicado ayer, me parece, o anteayer, un artículo de Valeriano Bozal, se obviaban todas las preguntas importantes que había que hacerle a Ayuso en este momento, ¿no? Y entonces, bueno, pues es simplemente una prueba más de que los dirigentes políticos, y esto no es nuevo, esto pasa desde que existen las comunidades autónomas, utilizan sus presupuestos y sus decisiones más o menos discrecionales para ponerse a favor a los grupos de comunicación, ¿no? Yo creo que esto no es una novedad, esto existe desde siempre. La publicidad institucional ha sido siempre un camino de buscar favores de los grupos de comunicación por parte de los gobernantes, y hubo tiempos más escandalosos todavía que este, cuando, digamos, estábamos en las vacas gordas. Pues yo recuerdo que a mí me contó el director del País, pues que el País recibía a lo mejor en torno a 20 millones de euros anuales de la Generalitat Valenciana, por ejemplo, que es lo mismo que recibía El Mundo. Es decir, que muchos grupos de comunicación que hoy, digamos, están desacreditados o desprestigiados y han perdido en gran medida el favor de sus lectores, han sido soportados. Entonces no era tan artificialmente, porque es verdad que entonces pues el País a lo mejor vendía 1 millón de ejemplares de media, ¿no? Semanales, o 500.000 y 1 millón los domingos. Pero desde luego, desde entonces, desde que esos grandes diarios entraron en crisis, la publicidad institucional ha sido el gran vehículo de subsistencia de estos periódicos, ¿no? De estos grandes grupos de comunicación. Y en ese sentido, pues es muy difícil lo que tú decías al principio, de que funcione un contrapoder, porque cuando un medio está en manos de la banca o de las grandes empresas, como es el caso de todas estas empresas mediáticas españolas, es muy difícil ejercer el papel de contrapoder que el periodismo requiere, ¿no?
Y Bueno, esto yo creo que lo cuenta, perdona Miguel, lo cuenta muy bien David Jiménez, que fue director del Mundo en su libro El Director, ¿no? Que posiblemente sea el mejor documento escrito de cuál es el estado de la cuestión del mundo de la prensa, ¿no? O sea, de una persona que venía casi de Marte, porque siempre había sido corresponsal en Asia en los últimos 20 años, y de pronto casi aterriza aquí y se encuentra con que él pensaba que iba a dirigir un periódico y lo que estaba dirigiendo era casi un chiringuito, ¿no? Los famosos acuerdos a los que hace referencia, que son, bueno, no sé, ya no sé si no es solo publicidad institucional, o sea, son también acuerdos con grandes compañías que obviamente buscan también condicionar lo que se publica, ¿no? sobre ellas. Y este es un poco el panorama que tenemos aquí. ¿Diríais que se ha acabado el silencio corporativo que se está empezando a resquebrajar de aquellos periodistas que callaban ante sus empresas? Creo que, bueno, el gesto y la oposición abierta, ¿no?, al ERE de Prisa, que protagonizó Mora y sus compañeros, ¿no?, es un buen ejemplo. De gente que no se criticaba entre sí y que menos aún asumían la autocrítica. ¿Creéis que esto se empieza a resquebrajar? Yo veo una tendencia. Primero fue Romper con El País como el bastión del progresismo y del periodismo independiente en España. Luego las denuncias a compañeros y medios dedicados a desinformar con fake news. Y ahora surgen acusaciones y críticas, ¿no? Por ejemplo, de la Asociación de la Prensa, que tú en concreto, Virginia, has expresado abiertamente, etcétera. ¿Estoy en lo cierto? ¿Qué saldrá de todo esto? Yo pienso que son pequeñas grietas, simplemente. O sea, no creo que esto marque una tendencia ni que sea generalizado, ni muchísimo menos, ¿no? A ver, al final no olvidemos que los periodistas tampoco somos héroes. Es decir, hay muchísima gente que está cobrando unos salarios muy precarios, pero que dependen sus vidas de esos salarios precarios, ¿no? Entonces tampoco se le puede exigir a la gente que plante cara a sus empresas, y eso se puede hacer, bueno, pues en el caso del ERE del país, cuando es una cosa colectiva, pero bueno, o sea, yo creo que siempre ha habido voces, pequeñas voces críticas, creo que las sigue habiendo. Creo que sí que ha habido una demanda, sobre todo a raíz del 15M, de hacer una autocrítica, pero que ha venido muy derivada de la crítica feroz que nos hizo la ciudadanía a los medios de comunicación. Bueno, porque de alguna forma ni en los medios se vio la crisis venir, y que luego aparte se estuvieron contando una serie de realidades que se ha visto que no eran así, ¿no? O sea, o por ejemplo, cómo se ha protegido la figura del rey Juan Carlos durante muchísimos años, ¿no? Entonces, bueno, esto al final genera un descrédito en los medios de comunicación, en el periodismo, que yo no recuerdo ahora cómo está el nivel de confianza del último barómetro que hizo el Instituto Reuters, pero España estaba entre los últimos países en el grado de confianza de la ciudadanía hacia sus medios de comunicación, ¿no? A mi juicio sigue faltando autocrítica. Creo que la autocrítica que se suele hacer es casi más maquillaje que crítica. O sea, es un maquillaje, digamos, bueno, para contentar a estos lectores críticos con los medios. Pero creo que falta una reflexión profunda dentro de los medios, y no me refiero solo a los periodistas de base, que al final son quienes menos pueden combatir todas estas cosas, ¿no? O sea, sino a los propios equipos, digamos, de directivos o de responsables de los medios, bueno, que al final supongo que a todos los que ocupamos un puesto así, nos toca plegarnos en algunas circunstancias a algunas cosas, ¿no? Pero creo que deberíamos tener el listón bastante más alto de lo que lo tienen algunos a la hora de acceder a determinados asuntos o, bueno, o de manipular la información muchas veces como se hace, ¿no? Creo que ese ejercicio nos sigue faltando
Creo que está bien que surjan estas voces críticas. Yo el ejemplo que ponía antes de David Jiménez con el libro El director, creo que es un ejemplo claro, ¿no?, de esas voces críticas, pero también es cierto que David había dejado de ser director del Mundo y él tomó la decisión de publicar ese libro porque no tenía ningún interés en volver a trabajar en un medio de comunicación. Si David hubiera tenido interés en volver a trabajar en un medio de comunicación, una vez publicado ese libro, nunca más habría podido volver a trabajar. Y esa es una realidad. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Vamos a ver, yo creo que lo que sí se ha producido es una toma de conciencia sobre todo de los lectores y que viene en buena medida del 15M, sin duda, sobre las carencias y servidumbres del sistema mediático en España, ¿no? No solo porque descendió brutalmente la confianza de los lectores en los periodistas y en los medios, que están a la altura, yo creo, de los peor valorados en todas las encuestas. Creo que en la encuesta de la monarquía salíamos los medios incluso peor que el emérito, y en el nivel de los jueces y de las profesiones más denostadas, ¿no? En todo caso, no solo viene de ahí, sino que viene también de lo que decía Virginia, de que, en efecto, los periódicos no supieron contar bien la crisis, no supieron contar bien el 15M tampoco, y se ha producido desde el 2008, con la crisis de 2008, se ha producido un progresivo deterioro de la libertad de las cabeceras y de los periodistas, debido sobre todo a la precariedad y a la crisis económica brutal que afectó y al endeudamiento que tenían los grupos de comunicación en España, ¿no? Y además a la concentración de medios que, como todos los informes internacionales señalan, es otro de los grandes problemas. Entonces, todo eso unido al surgimiento de las redes sociales y especialmente de Twitter, ha producido, digamos, un cambio de paradigma en el que la inteligencia colectiva y la crítica colectiva no se ejerce ya desde los medios, sino que se ejerce desde Twitter. También se ejercen las fake news desde Twitter, ¿no? Pero es verdad que si buscamos reductos de libertad de pensamiento y de libertad de crítica, quedan algunos periódicos que la ejercen, sin duda, algunos digitales más o menos sostenibles, más o menos grandes, pero ha pasado ¿os acordáis de lo que Aranguren llamaba el intelectual colectivo, que se lo llamaba al país, ¿no? Digamos que era el sinónimo que él empleaba para definir el país? Bueno, el intelectual colectivo en este momento no está en los grandes medios, ¿no? Está en las redes sociales. Y luego hay otro factor muy importante que yo creo que ha contribuido mucho al desprestigio de la profesión, que es el efecto de las tertulias. El efecto de las tertulias y, por ejemplo, el hecho de que las tertulias de Telecinco, de Sálvame, pues en teoría los que hay allí son periodistas. Y eso lleva funcionando, ¿cuánto? 25 años, mucho tiempo, ¿no? Entonces, el gran público identifica a los periodistas con ese tipo de periodismo, de no periodismo, de tertuliano, del colegio de tertulianos, como lo llama Guillem Martínez, ¿no? Y a partir de ahí, ese modelo Telecinco se ha replicado en todas las televisiones generalistas como si fuera el culmen de la buena información, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha hecho grandes daños al oficio y a la imagen que tienen los lectores de los periodistas. Y el surgimiento de voces críticas coincide con el desprestigio de las grandes cabeceras, de las cabeceras tradicionales, y con el surgimiento de nuevos digitales que tienen menos servidumbres empresariales, menos servidumbres políticas, y que logran instituir pequeños núcleos de resistencia, digamos, o de periodismo crítico y libre, independiente, contra un movimiento contrario en las cabeceras grandes, ¿no? Entonces se produce esa eclosión de nuevos medios que a lo mejor siempre ha existido la broma de que cada periodista despedido en los ERES fundaba un digital. Bueno, no ha sido casi tanto, pero casi tanto, ¿no? Ha sido una eclosión enorme de cabeceras. Algunas de ellas han durado 10 años, como Cuarto Poder, que acaba lamentablemente de cerrar, y otras intentamos sobrevivir cambiando el modelo no solo de empresarial y de negocio, sino también el de la relación con los lectores a través de las suscripciones, ¿no? Yo creo que ese modelo que están haciendo, porque digamos que es un bebé todavía, es el modelo que hay que desarrollar
si queremos tener medios independientes, sostenibles y capaces de ser influyentes, ¿no? Porque, claro, Público tiene mucha audiencia, el diario.es tiene mucha audiencia, Contexto tiene poca audiencia, La Marea tiene poca, es decir, digamos que hay diversos grados de influencia en estos medios, pero yo creo que eso sí es verdad que ha contribuido al restablecimiento de una imagen del periodismo más comprometido con la sociedad. También ha ayudado a que los lectores entiendan que si no se paga por la información es una catástrofe, porque si no la paga el lector, la está pagando otro que no sabes quién es y generalmente no es bueno. Y estamos en ese camino. Yo creo que eso sí ha producido una mayor salubridad en el sistema mediático y que sería muy bueno poder profundizar en esos modelos de comunidades leales a medios que los permiten sobrevivir sin tener que estar abocados a pelear en la guerra del clic, a pelear en los titulares amarillos y catchy, y que poco a poco se vaya ponderando la calidad y el tiempo de lectura como una variable que hay que defender frente a las páginas vistas o los millones de clics, etcétera, que es lo que ha marcado el modelo publicitario y de sostenibilidad de los medios digitales hasta ahora, ¿no? Yo, sin embargo, claro, o sea, creo que una de las cosas que nos está sucediendo es que estamos intentando analizarnos a nosotros mismos, o sea, no solo desde dentro, sino desde dentro del ojo del huracán. Quiero decir, al final, desde los últimos años 90 o más desde el principio de los años 2000, el mundo del periodismo está inmerso en una profundísima revolución industrial de la que todavía no hemos terminado de salir y creo que todavía nos quedan bastantes años de estar así, ¿no? Por lo tanto, a mí me resulta muy, muy complicado dibujar una foto que sea realista, ¿no? De lo que somos los medios, porque creo que estamos en una transición y que estamos ahora mismo en pleno momento de transición. Por lo tanto, hacer análisis desde ahí es complicado. Pero efectivamente, en esta transición, una de las cosas que están ocurriendo es lo que hablaba Miguel del tema del pago, que es clave, ¿no? Y ahora, bueno, pues prácticamente todos los medios han empezado a abrir distintos modelos, desde paywalls hasta membresías. Pero al final es que va todo demasiado deprisa. O sea, hoy publicábamos un artículo que en la web de Público que yo escribía para el especial que acabamos de sacar del 15M, que es un especial que distribuimos entre nuestros suscriptores, ¿no? Y cuando escribía este artículo, claro, echaba la vista atrás porque hacía un poco un análisis de lo que supusieron precisamente las redes sociales en la época del 15M, ¿no? Y cómo fueron ese canal de distribución de la indignación y de la ilusión, ¿no? Casi a partes iguales, y cómo están ahora esas mismas redes sociales. Y claro, si echamos la vista atrás, vemos que Facebook nació en el año 2004, que Twitter nació en el año 2006, o sea, es que hace nada, y que el primer smartphone, que era un iPhone, nació en el año 2007. Es decir, que estamos hablando de que los teléfonos inteligentes, por ejemplo, que son los que marcan no solo nuestra vida, sino el propio consumo de información que hacen los ciudadanos, tiene solo 13 años de vida. O sea, si en 13 años de vida o en 15 años hemos vivido la revolución de las comunicaciones, que es absolutamente equiparable a lo que supuso el nacimiento de la imprenta, ¿qué es lo que no vamos a ver en los siguientes años? Es que no lo sabemos, ¿no? Por lo tanto, bueno, o sea, yo un poco dentro del mundo de los medios he pasado por unos cuantos y siempre me ha tocado llevar un poco la estrategia digital y de organización de redacción y de transformación de redacciones. No puedo evitar verme de alguna forma como un pez boqueando muchas veces, ¿no? Y creo que esto es lo que estamos haciendo la mayor parte de los medios de comunicación, intentar encontrar vías que nos garanticen o que nos permitan una sostenibilidad a medio o largo plazo,
pero realmente es que no sabemos lo que nos depara este largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es verdaderamente complicado hacer un análisis en este sentido por lo que os digo. Sí, ahora vamos a entrar, si queréis, a nuevos modelos, lo que significa el intento de la plataforma, pero me parece que la especificidad española, ¿no?, sobre la degradación del periodismo y de las fake news y la desinformación digital tiene raíces más profundas, ¿no? Y se implantan en el 2004 con la teoría de la conspiración sobre los atentados del 11M, o al menos eso es lo que defendemos en el último libro que hemos publicado, ¿no? Esa es la peor fake news de la historia del periodismo contemporáneo actualmente en el mundo occidental. Quiero decir, llevamos ya que 17 años cuestionando determinados sectores de los medios de comunicación, que son además los mismos que han propagado los bulos sobre la pandemia, están revictimizando a 1 de cada 4 víctimas del terrorismo caídas en España, porque cayeron 200 personas en los atentados del 11 de marzo de 2004 en España, y 1 de cada 3 madrileños. Y sin embargo, los medios más conspiranoicos hicieron un gran negocio de todo ello. Y ahora son el puntal del trumpismo en Madrid y del alt-right digital, que si no tuviera el eco que tiene en algunas cadenas de radio, desde luego, y en bastantes medios de comunicación impresos, no tendrían el impacto que tienen, ¿no? En ese sentido, me parece importante hacer una reflexión también histórica, ¿de acuerdo? Y me parece que estamos profundamente heridos en la cultura periodística en este país hasta que no solventemos esto. Quiero decir, el último 11 de marzo se volvió a repetir y se volvió a repetir una operación de blanqueo semejante a la que acaba de señalar Mora en el caso de la entrevista a Aznar, ¿no? Así que, y es un tema, ya digo, de una enorme gravedad. Es dificilísimo encontrar un solo caso comparable en el periodismo occidental semejante a eso. El nativismo de Obama, por decirlo de alguna forma, el negar, pues eso, la nacionalidad a Obama, duró 6 años. Nosotros ya llevamos 17 años con esto, ¿no? Y luego una auténtica anomalía también cuando se hace en perspectiva histórica, ¿no? Los escándalos que afectaron al partido del PSOE, al Partido Socialista Obrero Español en los 90, le costaron durante muchos años pasar a la oposición y pagó un altísimo precio político. Sin embargo, escándalos comparables o, según los expertos, muy superiores en gravedad y en cuantía que han afectado al Partido Popular, parece que no hay coste electoral. La explicación es tan sencilla como que aquí los órganos judiciales y el eco mediático es claramente conservador. Es una explicación. Hombre, tienes toda la razón. Desde luego, Aznar fue el autor de la mayor fake news y además la hizo no por persona interpuesta, la hizo en directo llamando a los directores de diarios para asegurar que había sido ETA 10 minutos después y engañándoles. Eso lo ha contado Jesús Severio numerosas veces. Sí, nosotros hicimos un libro al año del 15M, claro, y que lo demostraba, quiero decir. Y bueno, lo que pasa es que luego es verdad que en eso seguramente la derecha española ha sido pionera, porque Bannon no existía en ese tiempo, ¿no? Y bueno, en fin, pues no olvidemos que ellos vienen de la prensa nacional, de la prensa del movimiento, ¿no? Muchos de ellos, y que, en fin, mientras en Italia estaba el Corriere della Sera, pues aquí estaba el Arriba, ¿no? Durante 40 años tuvimos un páramo absoluto en cuanto a prensa democrática y eso se paga y lo seguimos pagando, evidentemente. Es decir, razones históricas seguramente más antiguas todavía también influyen. Pero yo sí creo que ha hecho referencia a ello Virginia, es que hay, desde luego, el Twitter del 15M no tiene nada que ver con el de ahora, y esto sí, porque ha habido un movimiento global de extrema derecha en redes que ha llegado a España también y que controla y domina el arte de los bots y del troleo y de la manipulación masiva en redes con la difusión de bulos
en unos parámetros muy similares en todos los países, ¿no? Y son organizaciones creadas a imagen y semejanza en todos sitios y que hacen la misma labor de Zapa, y existe en Brasil, y existe en España, y existe en Estados Unidos, y en Italia, y en muchos otros sitios, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno nuevo, desde luego. ¿Cómo influye eso en la visión que la gente tiene de la realidad y de los medios? Pues desde luego lo hace, pero yo creo que todos los estudios lo que muestran es que la gente se sigue informando sobre todo por la televisión, no por redes sociales, y eso no es nuevo. Y en ese sentido sí que se ha producido también una involución. Yo creo que desde la televisión pública que había cuando Zapatero gobernaba a la de ahora, hay una gran diferencia, ¿no? Una gran diferencia, aunque ahora está gobernando también el PSOE con un partido comunista, o, en fin, o por lo menos relacionado con en fin, la coalición social comunista. Los medios públicos, la información de los medios públicos no puede ser más de derechas. Tiene el marco de la derecha está instalado de hoz y coz en la visión de la realidad que dan los medios públicos. Bueno, perdona, Miguel, es que claro, o sea, efectivamente este es el marco que está instalado porque tenemos una sociedad o una democracia que, bueno, a mí ya no me parece que sea tan joven, ¿no? Aunque muchos se empeñan en seguir diciendo que es una democracia muy joven. Yo creo que es lo suficientemente madura como para haber aprendido algunas cosas, ¿no? Pero, sin embargo, algo que sí que yo creo que vemos cada vez que hay unas elecciones y, sobre todo, cada vez que gobierna algo parecido a la izquierda, que no necesariamente tiene por qué ser la izquierda, es que hay una resistencia feroz por parte de los partidos de la derecha. O sea, entonces, y esto se repite, o sea, esto es cíclico, no es algo nuevo. Es decir, esto que hemos visto después del gobierno de coalición, ¿no? Con PP y Vox, porque PP también intentando, decir que era un gobierno ilegítimo, ¿no? Y tal, y que ahora asimilamos con la ultraderecha y con el trumpismo y con Bolsonaro y demás. Esto lo lleva haciendo la derecha en este país toda la santa vida. Toda la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final el nivel de reacción es tan grande cuando gobierna la derecha y el volumen de medios pertenecientes a grandes grupos que, por definición, si son grandes, son conservadores, al final ese mensaje queda arropado en todos esos medios, ¿no? O sea, y si a eso le sumas, y ya hacemos el cóctel explosivo, ¿no? Que tenemos una educación pública que ha sido minada sistemáticamente en los últimos 20 años en todos los estadios educativos, o sea, desde la universidad hasta la primaria, en la que casi lo que menos se busca es formar a ciudadanos críticos. ¿Cómo esperamos, o sea, que la ciudadanía demande de una forma mayoritaria y masiva unos medios que sean críticos con el poder? Es que es inviable. O sea, se ha formado la tormenta perfecta con una fórmula muy medida para que eso no suceda. Entonces, yo creo que esa es la situación que tenemos ahora mismo, ¿no? Hablaba Miguel con toda la razón de que la mayor parte de la gente se informa a través de la televisión, ¿no? Pero yo recuerdo que España, cuando solo había periódicos impresos, era uno de los países del mundo con menor índice de lectura de prensa. Ya era así, hace muchísimos años, siempre ha sido así. Yo desconozco cuál es el fenómeno sociológico que nos lleva a no leer periódicos, ¿no? Pero la realidad es que es esta, ¿no? Entonces, ha habido momentos en los que efectivamente hemos tenido mejor televisión, otros en los que hemos tenido peor televisión, pero también pienso que en ningún momento en la historia ha habido la diversidad de medios que tenemos ahora mismo, aunque sea una diversidad de medios más o menos pequeños, y siempre se habla de que al final la tendencia va a ser a la concentración de esos medios pequeños. Yo, por ejemplo, yo no estoy tan segura de eso, ¿no? Pero a mí sí que me llama profundamente la atención
cómo a través de las redes el mensaje que nos llega de la ciudadanía es un mensaje como muy crítico de izquierdas, digamos, ¿eh? Hablo sobre todo de la parte más progresista, ¿no? Demandando medios independientes, medios más progresistas y tal. Y luego, o sea, esto es como la paradoja de CNN Plus, yo no sé si os acordáis, ¿no? Que lo veía no sé qué ínfimo porcentaje de la población, pero cuando cerró CNN Plus, aquello fue como un drama patrio, porque había cerrado la única cadena que hacía información independiente, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo mismo. O sea, hay como una especie de demanda a través de ciertos sectores que realmente es que no se corresponde, a mi juicio, con la realidad, ¿no? O sea, y con la realidad de un país que yo cada vez pienso más que es un país profundamente conservador. No porque sea conservador en ideología política, sino porque creo que la educación y lo que se va marcando desde todos los ámbitos es la defensa de un individualismo feroz. Y el individualismo feroz solo puede ser conservador. O sea, es que no puede ser de otra manera, es que solo lleva al conservadurismo. Sí, bueno, sin duda tenemos un país que ha sido un bipartidismo ultraliberal, ¿no? Casi todo el rato, o sea que eso es lo que ha habido desde los años 80, pues un bipartidismo neoliberal apoyado por nacionalistas también neoliberales, es decir, que en eso no se discute, ¿no? No creo que haya nadie que discuta eso, aunque es verdad que sociológicamente y históricamente el país se define de izquierdas a sí mismo, pues bueno, las fuerzas económicas, digamos, del ultraliberalismo han vencido la batalla de largo, ¿no? Eso es un problema muy serio, desde luego. Y luego también tenemos que ver en fin, la densidad de la ocupación del espacio público por un ejército de opinadores conservadores, machirulos, absolutamente alejados de la sociedad media, pertenecientes a las élites. Es decir, aquí también se ha producido un fenómeno de connivencia entre las élites periodísticas y las élites políticas, que es muy típico del sur de Europa. En Francia pasa también, en Italia pasa también, no sé si en Alemania y en Inglaterra pasa igual, pero ha habido una absoluta identificación entre esas élites, ¿no? No basta ver la cantidad de puertas giratorias que ha habido entre periódicos y ministerios y periódicos y asesorías políticas y periódicos, grandes periódicos y asesores de líderes políticos, ¿no? Pues sin ir más lejos de Aznar o de Zapatero, o, en fin, eso ha sido también completamente bipartidista. Pero la densidad de ocupación del espacio público por opinadores de derecha o de ultraderecha, en este momento yo creo que supera de todo lo que hemos vivido en tiempos pasados, ¿no? Yo creo que en este momento el marco ha girado tanto a la derecha que realmente no hay sitio ya para voces medianamente críticas o ni siquiera socialdemócratas, porque claro, si a Podemos lo hemos convertido en el demonio en este país, le hemos hecho la guerra sucia porque las ideas económicas de Podemos eran tibiamente socialdemócratas, no más que eso, pues ya nos podemos imaginar a lo que aspiran nuestras élites, ¿no? Políticas, económicas y periodísticas, a que aquí no se mueva un dedo hacia la mejora del estado de bienestar, de la educación pública, de la sanidad pública, etcétera. Y ese es un poco la gran comunidad de intereses que hay en las derechas económicas y mediáticas, es esa, ¿no? Es decir, es construir una realidad, un marco de realidad que supera con mucho digamos, la socialdemocracia de los años 80 hacia la derecha y en eso estamos, ¿no? Entonces, prácticamente no hay espacio para otras ideas, ¿no? Sí. Además, Miguel, perdona, yo creo que fíjate que ni siquiera somos conscientes en España de cómo se nos está imponiendo este marco. A mí me llamó mucho la atención ayer o antes de ayer que estuve dando una charla para una docena de medios de todo el mundo, ¿vale? O sea, había medios británicos, australianos, turcos, nórdicos, o sea, distintos países, ¿no? Y les explicaba cuáles eran las banderas editoriales de Público.
que están publicadas, son públicas, o sea, cualquiera las puede leer, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les explicaba un poco cómo toda nuestra estrategia está construida en torno a esas banderas que al final lo que reflejan es una férrea defensa de los derechos fundamentales, o sea, y de los derechos humanos, ¿no? Y entonces yo decía, digo, bueno, el público, bueno, pues es un medio progresista y tal, pero se nos considera que estamos muy a la izquierda por defender todas estas cosas, ¿no? Y entonces alguien dijo, pero esas banderas, o sea, eso al final es una defensa de los derechos humanos, ¿no? Digo, sí, efectivamente, pero estamos en un país, en España, en el que defender los derechos humanos se considera que es de izquierdas. Claro. O sea, y esto... Claro. Y está mal visto, además. Claro, o sea, es que es una aberración. Sí. Pero esto ocurre, o sea, y esto lo vemos aquí y no somos conscientes de que hay juristas que son muy conservadores, juristas europeos, que defienden exactamente lo mismo que defiende Podemos en algunos casos o medios como los nuestros, ¿no? Bueno, incluso diría que Biden últimamente. Claro. Esa es la esperanza, ¿no? Que la ola de Biden acabe llegando aquí, que todo lo que parte de Estados Unidos acaba llegando tarde o temprano. Y bueno, pues tampoco, es verdad que Estados Unidos tiene mucho camino por recuperar, porque claro, pues no tiene una sanidad pública digna de ese nombre, ni tiene muchas cosas que existen aquí, ¿no? Pero es verdad que eso sí puede ser una ayuda para que cambie el marco, ¿no? de discusión. Ya está diciendo incluso el Financial Times y la OCDE, que no son sospechosos de rojos, que el debate económico pues está girando, ¿no? Está girando hacia unas posturas un poquito menos ortodoxas y menos ultraliberales, ¿no? Vamos a ver si ese camino se ensancha y se... Pero eso no cala aquí, Miguel. O sea, tú fíjate, claro, cuando está diciendo la OCDE y está criticando las ciertas bajadas de impuestos y está hablando específicamente de la Fiscalía de Madrid, llega a la Comunidad de Andalucía y dice, nosotros vamos a bajar los impuestos, vamos a quitar el impuesto a sucesiones, ¿no? O sea, es todo como así, o sea, hay como una especie de reactividad que ya no sé si es provocada o de verdad o si no lo es, pero que es muy sorprendente. O sea, yo estoy mucho menos esperanzada que Miguel. Miguel es mucho más optimista que yo. Pues por recuperar la esperanza, recuperar el análisis tan lúcido y crítico que estáis haciendo y tan sincero, ¿no? Decías antes, Virginia, los grandes medios, en cuanto son conglomerados, pues ya son conservadores. La concentración del mercado mediático y publicitario es apabullante en España y lo ha sido de manera creciente, imparable y parece ser que va a continuar. Frente a eso vosotros hicisteis algo que es un nuevo modelo, plataforma. La plataforma sí está adaptada a la vía digital. Entre los medios que formáis la plataforma de medios independientes hay 16 medios, hay intercambios de flujo de visitantes, de lectores. Nosotras como públicos y audiencias activas vamos reconociendo y trabajando en ello, ¿no? En que, aparte del intercambio ligado a los ingresos publicitarios, haya un intercambio basado en una convergencia de líneas editoriales y de públicos que se solapan, que no se sustituyen, que no se reemplazan. Yo estoy suscrito a 5 o 6 diferentes de esos 16 medios que hay y ninguno de ellos me sobra. Sin embargo, creo que ellos y yo tenemos mucho que ganar si el intercambio y la colaboración y la coproducción se enfatizan. Y he puesto ejemplos de ello. Creo que la encuesta del 12 de octubre es un epítome, es un antes y un después. Nunca se había hecho. Es quincemayista al 100%. Hay un veto sobre un tema que además es el eje del arco constitucional y del arco de reformas que hay que acometer. E insisto, vuelve a salir un 70% muy, muy crítico y que es claramente quincemayista porque es transversal. Una de las cosas que solemos olvidar del 15M, y esto lo hicimos con las encuestas del país,
que publicó El País en el año 11 y en el primer aniversario del 11M, en el 2012 y después de rodear el Congreso, El País editorializaba que el 15M se radicalizaba y se desinflaba, literal. Y sin embargo, cuando entrabas a la base de datos, era todo lo contrario. Encontrabas que entre 7 y 8 de cada 10 españoles y españolas, independientemente de dónde habitasen, de si tuviesen trabajo o no, influyendo muy poquito la edad, el género, incluso la ideología y el arco ideológico, todos refrendaban el 15M. Es decir, vosotras, no sé si consciente o inconscientemente, hicisteis un gesto que es quincemayista, que es abrir la esfera pública, abrirla al debate, permitiendo que hablaran también los monárquicos, por supuesto, haciéndolo con una metodología rigurosísima, y demostrasteis una potencia enorme. Entonces, en ese sentido, en la ponencia de cierre hemos estado 2 meses y medio casi debatiendo con más de 30 ponencias dedicadas precisamente a esto que estabais hablando, ¿no? Muy pocos de los responsables de los medios han podido participar precisamente por esa sensación que con tanta honestidad ha confesado Virginia. Estamos boqueando todos y por si os sirve de consuelo, en la academia también. Estamos boqueando año tras año para intentar dar cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo, en las tecnologías y en las democracias actuales, ¿no? En esa ponencia de cierre yo decía, ¿por qué no hacer manifiestos o editoriales conjuntos? Este año habría sido soberbio hacerlo por la derogación de la ley Mordaza o la ley de secretos oficiales o de los papeles del 23F, justo cuando se escenificaba, pues eso, un intento, ¿no?, de una conmemoración del 23F en la cual la monarquía quedase no ya como salvadora, pero sí por lo menos, en fin, salvaguardada, ¿no? A lo mejor no cuesta tanto y es un fin de semana en un hotel rural. Coordinarse con movimientos sociales. Es decir, no es campaña, no es función de un periodista movilizar a la sociedad, pero sí estar atento a los movimientos de esa sociedad, surfear las olas y ser muy consciente de las corrientes de fondo que hay. Esta corriente de fondo quincemayista no ha muerto. No se puede decir que el quincemayismo haya muerto el 4M cuando la suma de escaños y de votos de Más Madrid y de Unidas Podemos certifica el sorpaso a la socialdemocracia o al PSOE. Y es a 7 años de la fundación del PP. Y eso no se proyecta nacionalmente, a escala nacional, como sí se ha proyectado y dado por sentado que el trumpismo sí. Coordinarse con los movimientos sociales, ahí va una propuesta, es meter el tema, el eslogan de salvar a Leonor. Salvar a Leonor, literalmente, salvarla de un matrimonio concertado que está prohibida en la Unión Europea y salvarla de un rol que identifica a la mujer con el reproductivo. Quiero decir, se pueden hacer muchas cosas y en el intento ese estábamos del debate. ¿Cómo veis esto? Quiero decir, no tenemos las fuerzas, no tenemos los recursos para hacerlo, pero imaginaos que hubiéramos logrado sacar una nueva encuesta ahora en el aniversario del 15M. Y creo, sinceramente, que para eso no hace falta conglomerarse, sino tomarse muy en serio la economía de las plataformas digitales. Tenemos prevista la segunda parte de la encuesta de la monarquía para este año, o sea que la iremos encargando. Y respecto a la plataforma, sí, claro que hemos pensado y hemos hablado y hemos proyectado cosas que podemos hacer juntos, desde editoriales a manifiestos hemos hecho alguno, editoriales también, hemos pensado también en una escuela de periodismo conjunta que podamos desarrollar. Hay varios proyectos en la plataforma de medios independientes que se pueden desarrollar y el más ambicioso y más bonito sería que tú, como suscriptor de 5 medios, pues pudieras estar suscrito a los 5 a través de una plataforma única, eligiendo cada mes cambiar para ver otro y que todo eso revirtiera en beneficio de los 15 o 16 medios. Bueno, ese proyecto, que es muy bonito y que sería como una especie de Netflix de la prensa independiente, que más o menos lo hemos pensado, pero claro, es complicado, muy complicado técnicamente, muy complicado de modelo de negocio para todos, es decir, es un bonito proyecto muy difícil de desarrollar, ¿no? Y en general, bueno, yo creo que eso está ahí, ha sembrado una pequeña semilla que fue esa encuesta hecha con mucho
mucha profesionalidad, yo creo, y mucho rigor. Y bueno, yo creo que es la primera de varias cosas que vamos a poder hacer juntos, y yo espero que eso, pues sí, tenga un desarrollo, sobre todo porque es un proyecto muy novedoso y sobre todo muy bonito de desarrollar, porque, bueno, no es fácil trabajar con otros colegas de otros medios en común, y ahí nos ha enriquecido mucho a todos ese trabajo común, ¿no? Yo creo que es una maravilla y, bueno, vamos a ver hasta dónde llega, pero está ahí, está durmiente en este momento, pero está por desarrollar. Muy bien. Yo sé que Virginia estaba apuradísima. Hemos hecho esto en condiciones bastante estresantes para todos, para el equipo que nos permite hacerlo también. Entonces, Virginia, si te quieres retirar, ¿quieres añadir algo antes de retirarte o procedo a despedir? No, simplemente que yo creo que la PMI, lo que hemos hecho con la PMI es el primer paso de muchas otras cosas, ¿no? Entonces yo en eso sí que soy optimista, me alineo con Mora en el optimismo. Creo que podemos hacer muchas más cosas, pero que también hay que darnos tiempo. O sea, también estamos hablando de que son la mayor parte medios bastante pequeñitos, público que creo que es el más grande, aún así público es un medio pequeño, o sea, para lo que suele ser el tamaño de los medios tradicionales, digamos. Y bueno, mover maquinarias así es bastante complicado. O sea, entonces, démonos tiempo. Yo creo que la PMI ahí está. O sea, es algo que hemos creado que poco a poco, en algunos momentos, se va activando, pero también tiene que haber momentos, digamos, informativos, periodísticos, como fue, por ejemplo, el caso de la monarquía, que era un caso como flagrante, que te permita movilizar a mucha gente, incluso movilizando recursos económicos, que al final es básico para poder sacar proyectos adelante, ¿no? Pero vamos, yo en ese sentido creo que es un proyecto muy bonito, el de la PMI, y que seguiremos haciendo cosas, estoy segura. Elige Hotel Rural. Perdón. No, que elija Hotel Rural, le digo. Ah, vale, exactamente. Bueno, pues nada, para ir despidiendo y desde el compromiso también como públicos activos de vosotros, de vuestros medios y tal, simplemente eso, apelar, pero ya no la esperanza ni a la ilusión, sino al trabajo que hemos hecho, ¿no? En paralelo a este debate hemos desarrollado 3 iniciativas que quieren inspirarles no solo a quienes me acompañan hoy, sino a todos ustedes, ¿no? A colaborar en red con la plataforma de los medios independientes. Primero, y en colaboración con El Salto, convertimos un trabajo final de grado de periodismo, precisamente de la Universidad Rey Juan Carlos, y habrá más, en piezas de investigación. Y nos centramos en cómo en la Comunidad Autónoma de Madrid financió fraudulentamente la radio y la televisión digital de Federico Jiménez Los Santos e Intereconomía, la televisión digital que más ha hecho por la alt-right y la ultraderecha en este país. El banco de datos del registro mercantil lo costeamos de nuestro propio bolsillo, del que habla, e incluye y se ofrece al resto de medios, está todavía por explotar, quedan bastantes, y está a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Simultáneamente y por otra parte, desde Luces de Galicia en colaboración con Público, celebramos la segunda edición, porque ya van 2, del Festival Abril Republicano que iniciamos con el confinamiento hace un año. ¿Te acuerdas, Virginia? Un encuentro virtual de literatura, entonces apareció, bueno, piezas tan enormes, ¿no? Como el Drogas sentado al piano en su casa con su hija cantando 12 rosas, ¿no? Y ahí se inauguró un encuentro virtual de literatura con varios premios nacionales de literatura, por cierto, presentes ahí, música y artistas que promueven un nuevo republicanismo como un sueño eficaz, que es la expresión cultural de un manifiesto que coescribimos y publicamos también tanto en Luces como en Público, con Manuel Rivas. Y por último, ya que hablabas de una escuela de periodismo, empezamos con un taller, ¿de acuerdo? En junio ofreceremos un taller de seguridad digital para periodistas, porque la soberanía tecnológica es condición necesaria para proteger las fuentes, la investigación en curso y, por tanto, su independencia. Sirvan, por tanto, estas iniciativas como ejemplos para intervenir en la plataforma de medios independientes con periodismo ciudadano de investigación lanzado, por ejemplo, desde la universidad, con cultura popular
y aumentando nuestra soberanía tecnológica. Son 3 pilares de un cuarto poder en red que queríamos recordar y celebrar en el 10º aniversario del 15M. Seguimos, pues, en construcción y gracias una vez más, mil gracias por el esfuerzo que habéis hecho, Miguel, Virginia, trabajadores y responsables de medios que nos habéis permitido este encuentro. Y, por supuesto, a todos a quienes nos habéis acompañado desde las pantallas. Saludos cordiales y mucha, mucha salud. Gracias. Chao. Hasta luego.